La verdad que no nos es extraño ya de que cada verano, conozcamos algún caso de intoxicación alimentaria debido a cualquier producto. Sabemos que el verano, es una época más propensa, ¿no? Aún para ello, para las intoxicaciones alimentarias. Este año 2023 o este verano 2023 debemos de hablar del botulismo. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se ha detectado? Vamos a saber también cómo debemos actuar, si ese producto en cuestión de donde parece ser que es el foco de infección, si lo tenemos en casa, qué recomendaciones nos puedan dar nuestras expertas en consumo al respecto. Bueno, pues hoy el tema, como bien decíamos, el botulismo. Recibimos, como siempre, a María José Gómez, periodista experta en consumo. María José, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muy buenos días, como decíamos, bienvenida a la radio de nuevo, María José, y como bien comentábamos, cada verano siempre sale, ¿no?, algún tipo de intoxicación alimentaria. En este caso se habla del botulismo. Vamos a saber en concreto de qué se trata y demás, pero sí queríamos saber cómo se ha producido esta intoxicación alimentaria. Vale, pues mira, el origen de esta intoxicación alimentaria son unas tortillas precocinadas que se han comercializado en distintos establecimientos, ¿no? La semana pasada, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y el Centro de Coordinación de Alerta y Emergencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad alertaron de la existencia de 4 casos confirmados y 3 probables de botulismo, todos ellos relacionados con el consumo previo de tortillas de patatas envasadas, como he dicho antes, adquiridas en distintos supermercados. Y ambas entidades, tanto la Agencia de Seguridad Alimentaria como el Centro de Coordinación de Alerta, pues indican que ya estaban realizando las investigaciones necesarias de seguridad alimentaria, ¿no? Según la información que trasladó la AESAN, la Agencia de Nutrición, al menos en 3 de los 4 casos confirmados y en uno de los 3 probables, la empresa que había producido la tortilla había sido la misma. Sin embargo, todavía estaban buscando una evidencia o establecer una relación causa-efecto con el producto. Es decir, todavía, pese a las investigaciones que estaban llevando a cabo, no encontraban dónde estaba el origen de esa infección por botulismo, ¿no? Por otro lado, pues también la agencia y el centro de emergencia pues confirmaron que estaban colaborando con la empresa productora de la tortilla, pues para investigar cuál es el origen de esa infección y la posibilidad de que el producto pues se hubiera roto algún momento la cadena de seguridad o hubiera alguna desviación en el proceso de producción, en la distribución, en el almacenamiento o en el transporte. Es decir, se estaban viendo todas las partes de la cadena alimentaria, desde la producción de la tortilla hasta la entrega al consumidor, para ver dónde podía estar el fallo de esa cadena o el origen de la infección alimentaria que había afectado en principio a 7 personas, ¿no? Bueno, yo esta misma mañana sigo ojeando la prensa. En uno de los periódicos decían que subían 9 los afectados por Claro. botulismo. Así que Claro, porque sí. si hay tortillas que no se han retirado del mercado y las personas han seguido consumiendo, pues claro, puede estar dando la cara a la infección en otras personas. Claro. Además, casos que podrían ser en principio tratados como otra infección, hasta que no haya dado la cara como botulismo, pues tampoco se ha metido en este listado de personas afectadas, ¿no? Claro. Decíamos que sabremos en concreto qué es el botulismo, pero sí nos gustaría saber, María José, qué empresa, si se puede saber, qué empresa produjo las tortillas y dónde se ha comercializado. Vale, pues mira, la empresa de la que parece que han partido todas estas tortillas es Palacios Alimentación, ¿vale? Y ya esta misma empresa anunció el jueves 20 de julio su decisión voluntaria de retirar de los puntos de venta la tortilla de patata envasada que la empresa produce, ¿no? Y también, además de retirarla del mercado, pues ha detenido de manera temporal su fabricación, porque como se ha asociado, se ha visto que todos los casos de botulismo tienen el punto en común de que han consumido tortillas fabricadas por ellos, pues también han retirado, como decimos, los productos de las tiendas y han parado
facilitado la fabricación. Además, también han recomendado a los clientes que la hayan podido comprar y que todavía no la hayan consumido, pues que se abstengan de consumirlo y que lo lleven a los puntos de compra donde lo compraron para que le procedan a la devolución, le recuperan la tortilla y le devuelven el dinero. Las tortillas se han comercializado en distintos establecimientos comerciales, sobre todo en supermercados, ¿no? Y lo que hay que prestar atención es a la marca bajo la que se ha comercializado la tortilla, es decir, Palacios crea muchas tortillas de marca blanca, por así decirlo, y le pone el nombre de la empresa que la va a comercializar. Por eso encontramos tortillas de la empresa Palacios bajo la marca Chef Select, Auchan, Eroski, Unide, Consum, Día, Ametler, Condis, El Corte Inglés, Carrefour, Alipende y Riquísimo. Es decir, hay una amplia variedad de marcas de tortillas que ha fabricado la empresa Palacios Alimentación. Como hemos dicho antes, si tenemos alguna de estas tortillas en casa, pues debemos abstenerla de consumirla y proceder a la devolución al punto de venta donde nos pagarán o nos reembolsarán el importe que pagamos por la tortilla, ¿vale? Pero mucho cuidado, no abrirla sino llevarla directamente a la tienda donde la compramos. Muy bien. Se sabe también, ¿no? ¿Dónde se han producido esos casos de infección? Sí, pues mira, los casos se han producido en distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, tenemos los casos que ya estaban confirmados, pues una joven de 23 años italiana y su padre de 61 que consumieron la tortilla en un viaje a Valladolid. También hay dos personas, una de 49 y otra de 50, procedentes de Galicia y Asturias. Y entre los casos que se estaban investigando como probables de botulismo también, pues hay 3 personas, una de 43, otra de 47 y otra de 27, procedentes de la Comunidad Valenciana, de la Comunidad de Madrid y de Andalucía. Y como se están dando casos por todo el país, bueno, pues el Ministerio de Sanidad ha informado de la situación a los servicios de salud pública de las diferentes autonomías, pues para que estén atentos y a la detención rápida en caso de la aparición de nuevos pacientes afectados por botulismo, ¿no? Han lanzado una alerta sanitaria en este sentido. Como hemos visto, son muchas las marcas que comercializan la tortilla de Alimentos Palacios y además, pues, como vemos, son redes de comercio que están muy extendidas, ¿no? Hay algunas que son más locales, pero hay otras como El Corte Inglés, Día, que están extendidas por todo el país, que pueden haber llegado por la tortilla desde Galicia a Almería y pasando por Ceuta o por Extremadura, ¿no? Entonces, es importante que ante cualquier duda no se consuma la tortilla, se devuelva al establecimiento y así pues evitaremos que aumentar el número de casos, ¿no? Claro. Bueno, pues conocido todos estos datos que nos acaba de aportar María José, queremos saber que nos explique, María José, qué es el botulismo. Bueno, pues mira, el botulismo es una toxinfección causada por una neurotoxina bacteriana que se llama la toxina botulínica, ¿vale? Y está producida por una bacteria, es decir, el origen de todo esto es una bacteria que produce una toxina, y la toxina es lo que nos provoca la enfermedad, ¿no? La bacteria se llama Clostridium botulinum. Y la vía de intoxicación más común es la alimentaria. Normalmente nos infectamos con la toxina botulímica por la ingestión de alimentos mal preparados o mal conservados, ¿vale? También puede adquirirse, también podemos tener esta enfermedad por la contaminación de heridas abiertas o como efecto colateral del uso deliberado de la toxina en el tratamiento de enfermedades neuromusculares o en la cosmética, ¿vale? Es decir, esta toxina a veces se utiliza también como un medicamento. Si se utiliza mal o de manera inadecuada o está mal conservada, puede provocar también la enfermedad. Y también se está utilizando mucho en cosmética, pues para evitar las pequeñas arruguitas del entrecejo, de los labios y esto. Entonces, si la persona que la aplica no conoce bien cómo tratarla o no la tiene bien conservada, pues eso también puede suponer un riesgo. Por lo tanto, mucho cuidado, ¿no? Bien. ¿Qué efecto tiene el botulismo en el organismo? Pues mira, la toxina botulímica actúa bloqueando la liberación de acetilcolina a nivel de la placa neuronal.
¿vale? Impidiendo la transmisión del impulso nervioso. Vamos a ver, esto lo que quiere decir es que la toxina botulímica lo primero que causa es una parálisis flácida de los músculos esqueléticos y un fallo parasimpático, ¿vale? Los síntomas generalmente aparecen entre las 8 y las 36 horas después de consumir los alimentos contaminados. Es importante que sepamos que no se presenta fiebre con esta infección y que generalmente los síntomas son fatiga intensa, debilidad, vértigo y normalmente están seguidos por una visión borrosa, sequedad en la boca y dificultad para tragar y hablar, ¿vale? También pueden darse vómitos, diarrea, constipación o inflamación abdominal, ¿vale? Es importante que sepamos que no da fiebre, pero que sí da todos estos síntomas. Entonces, si empezamos a sentirnos fatigados, tenemos vértigo, visión borrosa, pues y dificultad para respirar, pues debemos acudir inmediatamente al centro médico o al hospitalario, ¿no? Claro. Y como decimos, si podemos relacionarlo con el consumo de algún alimento, pues ahí encontrarán el foco de dónde viene esa infección, que normalmente, como decimos, se puede enfermar de botulismo por el consumo de alimentos contaminados o mal conservados. Vale. En este caso estamos hablando de esas tortillas elaboradas por esta empresa. Vamos al médico y ¿qué tratamiento tiene esta infección? Bueno, pues directamente nos derivarán al hospital y el tratamiento está dirigido pues a la asistencia respiratoria para evitar un paro respiratorio. Tenemos que tener en cuenta que lo que pasa es que se produce una parálisis de los músculos, por lo tanto los músculos son fundamentales para respirar y lo que tienen que evitar en cualquier momento es que dejemos de respirar, ¿no? Entonces, como digo, la asistencia va a evitar que dejemos de respirar y lo que se hace es administrar la antitoxina botulínica equina trivalente ABE para neutralizar el efecto de la toxina circulante y también se aplica terapia de soporte. Muchas veces es necesario intubar al paciente y es necesario pues administrar líquidos intravenosos si persiste pues la dificultad también de la alimentación, que como decimos afecta a los músculos y afecta a los músculos respiratorios y a los músculos que entran en el proceso de la alimentación. Entonces, si ya nos han estabilizado la respiración, es posible que todavía tengamos que seguir administrándonos suero, pues para si no podemos comer bien, ¿no? Cuando el tratamiento es recibido tempranamente, se reduce sustancialmente el riesgo de muerte, porque debemos también tener en cuenta que la infección botulímica tiene riesgo de muerte, pero si nos lo cogen a tiempo, se reduce considerablemente el riesgo, ¿no? Y es importante que sepamos que esta enfermedad, a pesar de que hayamos pasado una primera fase y nos hayamos recuperado, pues que esta enfermedad puede complicarse produciendo una debilidad prolongada, además de una disfunción del sistema nervioso que puede prolongarse hasta un año, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, aunque en un primer momento nos hayan cortado el avance de la toxina, puede ser que tenga efectos secundarios que pueden llegar hasta un año, ¿no? Posterior a habernos infectado. Bueno, pues ha detectado el botulismo, como bien decíamos, en esas tortillas envasadas, pero ¿qué otros alimentos se pueden ver afectados por esta bacteria, María José? Bueno, pues mira, entre los alimentos más expuestos al botulismo están las carnes o pescados crudos conservados mediante procesos de salado o ahumado deficiente, ¿vale? También para evitar riesgos asociados a la proliferación de la bacteria botulímica y de la síntesis de la toxina se utilizan desde hace mucho tiempo como aditivos alimentarios los nitritos y los nitratos que lo inhiben eficazmente, ¿vale? Entonces, para conservar las carnes y los pescados en conserva se utilizan, como hemos dicho, nitritos y nitratos, ¿no? O sea, aditivos alimentarios que son fundamentales pues para evitar la proliferación de esta toxina, ¿no? También la bacteria también puede proliferar en algunas verduras poco ácidas y que pueden perder su acidez natural por la acción de otros microorganismos cuando han sido expuestas en conservas con un tratamiento térmico insuficiente para destruir las esporas de la bacteria, ¿vale? Esto sucede ocasionalmente en conservas caseras, pero es muy raro en los alimentos enlatados en la industria. Vamos a ver, la bacteria botulímica o la toxina botulímica se reproduce cuando utilizamos o conservamos alimentos de mala forma, ¿vale? Entonces, si el alimento es ácido, la bacteria se reproduce menos. Si el alimento pierde acidez, pues se reproduce más. Si no ha sido conservado adecuadamente a una temperatura adecuada,
pues también se reproduce más la bacteria. Por lo tanto, en la industria, donde tienen fijados unos parámetros exhaustivos para la conservación, suelen darse menos casos de infección botulínica. El problema viene cuando las conservas las hacemos en casa y las hacemos de mala manera sobre alimentos muy favorables a la reproducción de la bacteria, como que son alimentos poco ácidos, como la carne, el pescado o algunas verduras que con la acción del tiempo pierden acidez, ¿no? Sí, que incluso puede ser que bueno, pues se haya pasado, ¿no? Nos hayamos intoxicado con esos alimentos mal envasados, mal conservados y no ha pasado a más. Pero claro, esto al darse varios casos con los mismos síntomas, ¿no? Y al darse también como punto en común esa tortilla es cuando ha saltado como noticia. Claro, pero puede ser que una persona puntualmente Claro. en su casa un día, después de comerse unas habichuelas que conservó con sus propios medios, haya adquirido la toxina botulínica. Pero claro, eso no ha saltado a la red de alerta porque ha sido un caso puntual en un punto específico Claro. y muy localizado con un tipo de producto. Pero claro, esto se da a la vez hasta 9 personas afectadas y haber si extendido la producción por todo el país, habiendo riesgo de más contaminación, ¿no? Entonces, por eso se da la alarma y sale la noticia. Muy bien. Bueno, y por eso hoy también lo estamos tratando aquí en nuestro espacio de consumo. No podíamos dejar pasar esta oportunidad. Conociendo ya todo lo que tenemos, lo que nos has contado, María José, algo importante, ¿cómo podemos evitar esta enfermedad? Bueno, pues mira, para evitar esta enfermedad, como hemos dicho, los envasados comerciales están obligados a someterse a normas tecnológicas muy estrictas que varían según el producto, la composición y el envase. Normalmente las conservas, para evitar la proliferación de la toxina botulínica, se someten a temperaturas de 121 grados centígrados durante los minutos establecidos en la norma de conservación de cada alimento, para asegurar una correcta esterilización, ¿no? El problema, como decimos, es cuando nosotros envasamos nuestros alimentos en casa. Y entonces, para evitar que en casa estemos produciendo la toxina botulímica, pues debemos seguir unos procedimientos estrictos de higiene para reducir la contaminación de los alimentos, especialmente para los alimentos, como decimos, que tienen bajo contenido ácido, como la carne, el pescado y la mayoría de las hortalizas. Con la conservación de las frutas normalmente no hay problemas porque tienen una acidez alta, ¿no? Normalmente, ¿vale? Sí hay riesgos cuando hacemos conservas de zumo de zanahoria, de espárrago, de judías verdes, de pimientos morrones, de berenjena, de champiñones, de remolacha, de maíz, porque tienen poca acidez, ¿vale? Entonces, la acidez del producto no es suficiente como para acabar con la toxina, ¿vale? Y tampoco muchas veces la sometemos a la temperatura que hemos dicho antes, la temperatura industrial es de 121 grados y muchas veces en casa pues no somos capaces de producir esa cantidad de calor a la hora de hacer nuestras propias conservas, ¿vale? Se considera que siempre que sea factible es mejor que no elaboremos nuestras propias conservas caseras por los problemas que esto puede acarrear. Nos referimos a conservas caseras de carne, de pescado y de hortalizas, ¿vale? Porque es posible que haya riesgo de contaminación. Aún así, si lo queremos hacer, bueno, pues conservemos las medidas estrictas de higiene y intentemos poner la conserva a la temperatura adecuada y intentemos evitar pues aquellos productos que hemos dicho que son más favorables a la generación de la toxina botulínica. Es importante también reseñar que la bacteria que produce el botulismo se puede desarrollar en los alimentos si tiene las condiciones, como decimos, adecuadas, pero que no produce al alimento ninguna alteración, no cambia el gusto, el olor, el sabor y no produce gas, ¿vale? Muchas personas dicen, bueno, tengo aquí una conserva que me hice de judías verdes hace medio año, voy a abrirla, si veo que huele mal, que al abrirlo echa gas el bote o que sabe raro, pues esto quiere decir que se ha contaminado. No, la bacteria botulínica no produce alteración ninguno en el producto, por lo tanto no nos da una pista de alerta en ese sentido, ¿no? Sí debemos saber que, como hemos dicho antes, la toxina botulímica se destruye con el calor. Por lo tanto, si tenemos dudas sobre algún alimento enlatado, debemos volcar el contenido de la lata o del envase en una olla y hacerlo hervir durante 10 minutos a la mayor temperatura posible.
¿vale? De esta manera conseguiremos destruir la bacteria, pero nunca comernos el producto directamente de la lata, sobre todo si tenemos alguna sospecha de que haya podido estar contaminado. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya para ir finalizando, María José, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para evitar el riesgo de una infección por botulismo? Bueno, pues en general se recomienda tener precauciones con alimentos enlatados o conservados. No comer alimentos provenientes de latas hinchadas ni abolladas o de latas caseras mal cerradas con aire, ni embutidos de dudosa procedencia, ¿vale? Esto es importante. También se recuerda la importancia, mayor en esta época del año por el calor que estamos pasando, de conservar los productos alimenticios a las temperaturas de conservación indicadas en el etiquetado y seguir las instrucciones de uso indicadas por los fabricantes, porque garantizan la seguridad de los productos para los que se establece una fecha de caducidad y también unas indicaciones de conservación, ¿vale? Entonces, en esta época del año, por el calor, extremar las precauciones sobre la conservación de los alimentos. En el caso de las tortillas de patatas envasadas, especialmente importante es mantenerlas en refrigeración a la temperatura mejor que a la temperatura ambiente actual, porque creemos que al estar envasadas son como las conservas, que tienen una estabilidad térmica, y eso no es el caso de las tortillas envasadas. Las tortillas envasadas hay que mantenerlas en refrigeración, ¿vale? Nunca a temperatura ambiente, porque como hemos dicho, si las mantenemos a temperatura ambiente puede proliferar la toxina botulínica. Entonces, las tortillas envasadas no son conservas, por lo tanto no tienen estabilidad térmica y deben estar siempre refrigeradas, ¿vale? Además, también, ya dejando aparte el tema alimentario, ¿no?, pues debemos tomar precauciones también en cuanto a la contaminación de heridas, ¿no? Y en el caso de que utilicemos la botulina o la toxina botulínica para tratar las arrugas o para tratar enfermedades neuromusculares, se debe verificar que el producto usado sea el adecuado y que esté autorizado por las autoridades sanitarias, así como la idoneidad y la formación de la persona que lo está aplicando, ¿vale? No podemos comprar nosotros la toxina botulínica por internet y aplicándola de la gana, porque podemos tener riesgo de contraer la enfermedad, el botulismo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los alimentos mal conservados, evitar, como decimos, los embutidos de dudosa procedencia, las tortillas, conservarlas en refrigeración y seguir las instrucciones de conservación de los alimentos, ¿no? Lo que diga que tiene que estar refrigerado, la fecha de consumo preferente y todas estas cosas. Todas estas cosas que nos vienen muy bien de tener en cuenta, porque oímos, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación acerca del botulismo y nos preguntamos, nos alertamos. Bueno, pues es importante saber qué es lo que es, cómo debemos de actuar si tenemos ese producto en casa y conocer, bueno, pues esas recomendaciones que en esta semana nos acaba de ofrecer María José Gómez, la cual tanto junto a Rocío se van a tomar unas merecidísimas vacaciones en el mes de agosto. Sí, lo vamos a intentar. Claro que sí, mujer. Y volverán con muchos más temas muy importantes en el próximo mes ya de septiembre. Así que, María José, mil gracias por este año, esta temporada. Que disfrute de las vacaciones y en septiembre, eso sí, os queremos siempre, como siempre, puntuales y fiel a esta cita de consumo responsable. Por supuesto, aquí estaremos. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a vosotros, un besito.